Hey, hola a todos y bienvenidos de vuelta a su canal Lectura en Voz Alta. El día de hoy continuamos con el libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens y les leeré el capítulo 57. Así que pónganse cómodos porque comenzamos. Capítulo 57. Como estaba abandonado a mí mismo, avisé mi intención de dejar libres las habitaciones que ocupaba en el Temple en cuanto terminase legalmente mi contrato de arrendamiento y que mientras tanto las realquilaría. Enseguida puse albaranes en las ventanas porque como tenía muchas deudas y apenas algún dinero, empecé a alarmarme seriamente acerca del estado de mis asuntos. Mejor debiera escribir que debería haberme alarmado, de tener bastante energía y clara percepción mental para darme cuenta de alguna verdad, aparte del hecho de que me sentía muy enfermo. Los últimos sucesos me habían dado energía bastante para aplazar la enfermedad, pero no para vencerla. Luego vi que iba a apoderarse de mí y poco me importaba lo demás, porque nada me daba cuidado alguno. Durante 1 o 2 días estuve echado en el sofá, en el suelo, en cualquier parte, según diese la casualidad de que me cayera en un lugar o en otro. Tenía la cabeza pesada y los miembros doloridos, pero ningún propósito ni ninguna fuerza. Luego llegó una noche que me pareció de extraordinaria duración y que pasé sumido en la ansiedad y el horror. Y cuando por la mañana traté de sentarme en la cama y reflexionar acerca de todo aquello, vi que era tan incapaz de una cosa como de otra. Ignoro si en realidad estuve en Garden Court en plena noche buscando la lancha que me figuraba hallaría allí, o si 2 o 3 veces me di cuenta, aterrado, de que estaba en la escalera y, sin saber cómo, había salido de la cama. Otra vez me pareció verme en el momento de encender la lámpara, penetrado de la idea de que él subía por la escalera y de que todas las demás luces estaban apagadas. También me molestó bastante una conversación, unas carcajadas y unos gemidos de alguien. Y hasta llegué a sospechar que tales gemidos los hubiese proferido yo mismo. En otra ocasión, creí ver en algún oscuro rincón de la estancia una estufa de hierro, y me pareció oír una voz que repetidamente decía que la señorita Havisham se estaba consumiendo dentro. Todo eso quise aclararlo conmigo mismo y poner algún orden en mis ideas cuando, aquella mañana, me vi en la cama. Pero entre ellas y yo se interponía el vapor de un horno de cal, desordenándolas por completo, y a través de aquel vapor fue cuando vi a 2 hombres que me miraban. «¿Qué quieren ustedes?», pregunté sobresaltado. «No los conozco». «Perfectamente, señor», replicó uno de ellos, inclinándose y tocándome el hombro. «Este es un asunto que, según creo, podrá usted arreglar en breve, pero mientras tanto, queda detenido».
¿A cuánto asciende la deuda? A 123 libras esterlinas, 15 chelines y 6 peniques. Creo que es la cuenta del joyero. ¿Qué puedo hacer? Lo mejor es ir a mi casa, dijo aquel hombre. Tengo una habitación bastante confortable. Hice algunos esfuerzos para levantarme y vestirme. Cuando me fijé en ellos de nuevo, vi que estaban a alguna distancia de la cama y mirándome. Yo seguía echado. Ya ven ustedes cuál es mi estado, dije. Si pudiese, los acompañaría, pero en realidad no me es posible. Y si me llevan, me parece que me moriré en el camino. Tal vez me replicaron o discutieron el asunto, o trataron de darme ánimos para que me figurase que estaba mejor de lo que yo creía. Pero como en mi memoria solo están prendidos por tan débil hilo, no sé lo que realmente hicieron, a excepción de que desistieron de llevárseme. Después tuve mucha fiebre y sufrí mucho. Con frecuencia perdía la razón y el tiempo me pareció interminable. Sé que confundí existencias imposibles con mi propia identidad. Me figuré ser un ladrillo en la pared de la casa y que deseaba salir del lugar en que me habían colocado los constructores. Luego creí ser una barra de acero de una enorme máquina que se movía ruidosamente y giraba como sobre un abismo. Y, sin embargo, yo imploraba en mi propia persona que se detuviese la máquina, y la parte que yo constituía en ella se desprendió. En una palabra, pasé por todas esas fases de la enfermedad, según me consta por mis propios recuerdos, y según comprendí en aquellos días, algunas veces luchaba con gente real y verdadera, en la creencia de que eran asesinos. De pronto comprendía que querían hacerme algún bien, y entonces me abandonaba exhausto en sus brazos y dejaba que me tendiesen en la cama. Pero, sobre todo, comprendí que había una tendencia constante en toda aquella gente, pues, cuando yo estaba muy enfermo, me ofrecían toda suerte de extraordinarias transformaciones del rostro humano y se presentaban a mí con tamaño extraordinario. Pero sobre todo, repito, observé una decidida tendencia en todas aquellas personas a asumir, más pronto o más tarde, el parecido de Joe. En cuanto hubo pasado la fase más peligrosa de mi enfermedad, empecé a darme cuenta de que, así como cambiaban todos los demás detalles, este rostro conocido no se transformaba en manera alguna. Cualesquiera que fuesen las variaciones por las que pasara, siempre acababa pareciéndose a Joe. Al abrir los ojos por la noche, veía a Joe sentado junto a mi cama. Cuando los abría de día, le veía sentado junto a la semicerrada ventana y fumando en su pipa. Cuando pedía una bebida refrescante, la querida mano que me la daba era también la de Joe. Después de beber me reclinaba en mi almohada, y el rostro que me miraba con tanta ternura y esperanza
era asimismo el de Joe. Por fin, un día tuve bastante ánimo para preguntar: ¿es realmente Joe? Sí, Joe, querido Pip, me contestó aquella voz tan querida de mis tiempos infantiles. Oh, Joe, me estás destrozando el corazón. Mírame enojado, Joe, pégame, dime que soy un ingrato, no seas tan bueno conmigo. Eso le dije porque Joe había apoyado su cabeza en la almohada a mi lado y me rodeó el cuello con el brazo, feliz en extremo de que le hubiese conocido. Cállate, querido Pip, dijo Joe. Tú y yo siempre hemos sido buenos amigos. Y cuando estés bien para dar un paseo, ya verás qué alondras cazamos. Dicho esto, Joe se retiró a la ventana y me volvió la espalda mientras se secaba los ojos. Y como mi extrema debilidad me impedía levantarme a ir a su lado, me quedé en la cama murmurando, lleno de remordimientos: Dios le bendiga. Dios bendiga a este hombre cariñoso y cristiano. Los ojos de Joe estaban enrojecidos cuando le vi otra vez a mi lado, pero entonces le tomé la mano y los dos fuimos muy felices. ¿Cuánto tiempo hace, querido Joe? ¿Quieres saber, Pip, cuánto tiempo ha durado tu enfermedad? Sí, Joe. Hoy es el último día de mayo. Mañana es 1 de junio. ¿Y has estado siempre aquí, querido Joe? Casi siempre, Pip, porque, como dije a Biddy cuando recibimos por carta noticias de tu enfermedad, carta que nos entregó el cartero, el cual, así como antes era soltero, ahora se ha casado, a pesar de que apenas le pagan los paseos que se da y los zapatos que gasta, pero el dinero no le importa gran cosa, porque ante todo deseaba casarse. Qué agradable me parece oírte, Joe, pero te he interrumpido en lo que dijiste a Biddy. Pues fue, dijo Joe, que como tú estarías entre gente extraña, y como tú y yo siempre hemos sido buenos amigos, una visita en tales momentos sería bien recibida. Y Biddy me dijo: vaya a su lado sin pérdida de tiempo. Estas, añadió Joe con la mayor solemnidad, fueron las palabras de Biddy. Vaya usted a su lado sin pérdida de tiempo. En fin, no te engañaré mucho, añadió Joe después de graves reflexiones. Si te digo que las palabras de Biddy fueron sin perder un solo minuto. Entonces se interrumpió Joe y me informó que no debía hablar mucho
y que tenía que tomar un poco de alimento con alguna frecuencia, tanto si me gustaba como si no, pues había de someterme a sus órdenes. Yo le besé la mano y me quedé quieto, en tanto que él se disponía a escribir una carta a Biddy para transmitirle mis cariñosos recuerdos. Sin duda alguna, Biddy había enseñado a escribir a Joe. Mientras yo estaba en la cama mirándole, me hizo llorar de placer al ver el orgullo con que empezaba a escribir la carta. Mi cama, a la que se habían quitado las cortinas, había sido trasladada mientras yo la ocupaba a la habitación que se usaba como sala, por ser la mayor y la más ventilada. Habían quitado de allí la alfombra y la habitación se conservaba fresca y aireada de día y de noche. En mi propio escritorio, que estaba en un rincón lleno de botellitas, Joe se dispuso a realizar su gran trabajo. Para ello, escogió una pluma de entre las varias que había, como si se tratase de un cajón lleno de herramientas, y se arremangó los brazos, como si se dispusiera a empuñar una palanca de hierro o un martillo de enormes dimensiones. Tuvo necesidad de apoyarse pesadamente en la mesa sobre su codo izquierdo y situar la pierna derecha hacia atrás, antes de que pudiese empezar, y cuando lo hizo, cada uno de sus rasgos era tan lento que habría tenido tiempo de hacerlos de 6 pies de largo, en tanto que cada vez que dirigía la pluma hacia arriba, yo la oía rechinar ruidosamente. Tenía la curiosa ilusión de que el tintero estaba en un lugar en donde realmente no se hallaba, y repetidas veces hundía la pluma en el espacio, y al parecer quedaba muy satisfecho del resultado. De vez en cuando se veía interrumpido por algún serio problema ortográfico, pero en conjunto avanzaba muy bien. Y en cuanto hubo firmado con su nombre, después de quitar un borrón, trasladándolo a su cabeza por medio de los dedos, se levantó y empezó a dar vueltas cerca de la mesa, observando el resultado de su esfuerzo desde varios puntos de vista, muy satisfecho. Con objeto de no poner a Joe en un apuro si yo hablaba mucho, aun suponiendo que hubiera sido capaz de ello, aplacé mi pregunta acerca de la señorita Havisham hasta el día siguiente. Cuando le pregunté si se había restablecido, movió la cabeza. ¿Ha muerto, Joe? Mira, querido Pip, contestó Joe en tono de reprensión y con objeto de darme la noticia poco a poco. No llegaré a afirmar eso, pero el caso es que no vive, Joe. Esto se acerca mucho a la verdad, contestó Joe. No vive. ¿Duró mucho, Joe? Después de que tú te pusiste malo, duró casi lo que tú llamarías una semana, dijo Joe, siempre decidido, en obsequio mío, a darme la noticia por grados.
¿Te has enterado, querido Joe, a quién va a parar su fortuna? Pues mira, Pip, parece que dispuso de la mayor parte de ella en favor de la señorita Estela. Aunque parece que escribió un codicilo de su propia mano pocos días antes del accidente, dejando unas 4,000 libras esterlinas al señor Mateo Pocket. ¿Y por qué te figuras, Pip, que dejó esas 4,000 libras al señor Pocket? Pues las consecuencias de lo que Pip le dijo acerca de Mateo Pocket, según me ha informado Biddy, esto es lo que decía el codicilo. A consecuencia de lo que Pip me dijo acerca de Mateo Pocket. 4,000 libras, Pip. Esas palabras me causaron mucha alegría, pues tal legado completaba la única cosa buena que yo había hecho en mi vida. Pregunté entonces a Joe si estaba enterado acerca de los legados que hubieran podido recibir los demás parientes. La señorita Sarah, contestó Joe, recibirá 25,000 libras esterlinas cada año para que se compre píldoras, pues parece que es biliosa. La señorita Georgiana recibirá 20 libras esterlinas. La señora... ¿Cómo se llaman aquellos extraños animales que tienen joroba, Pip? ¿Camellos?, dije, preguntándome para qué querría saberlo. Eso es, dijo Joe. La señora Camello. Comprendí entonces que se refería a la señora Camila. Pues la señora Camello recibirá 5 libras esterlinas para que se compre velas, a fin de que no esté a oscuras por las noches cuando se despierte. La exactitud de estos detalles me convenció de que Joe estaba muy bien enterado. Y ahora, añadió Joe, creo que hoy ya estás bastante fuerte para que te dé otra noticia. El viejo Orlick cometió un robo con fractura en una casa. ¿De quién?, pregunté. Realmente se ha convertido en un criminal, dijo Joe, porque el hogar de un inglés es un castillo, y no se debe asaltar los castillos más que en tiempos de guerra. Parece que entró violentamente en casa de un tratante en granos. ¿Entró acaso en la morada del señor Pumblechook? Eso es, Pip, me contestó Joe, y le quitaron la gaveta. Se quedaron con todo el dinero que hallaron en la casa. Se le bebieron el vino y se le comieron todo lo que encontraron. Y no contentos con eso, le abofetearon, le tiraron de la nariz, le ataron el pie de la cama, y para que no gritase, le llenaron la boca con folletos que trataban de jardinería. Pero Pumblechook conoció a Orlick, y éste ha sido encerrado en la cárcel del condado. Así
Gradualmente llegamos al momento en que ya podíamos hablar con toda libertad. Recobré las fuerzas con mucha lentitud, pero avanzaba sin cesar, de manera que cada día estaba mejor que el anterior. Joe permanecía constantemente a mi lado, y yo llegué a figurarme que de nuevo era el pequeño Pip. La ternura y el afecto de Joe estaban tan proporcionados a mis necesidades que yo no era más que un niño en sus manos. Solía sentarse a mi lado y me hablaba con la antigua confianza que había reinado entre ambos, con la misma sencillez que en los tiempos pasados y del modo protector que había conocido siempre en él, hasta el punto de que llegué a sentir la ilusión de que toda mi vida, a partir de los días pasados en la vieja cocina, no había sido más que una de tantas pesadillas de la fiebre que había desaparecido ya. Hacía en mi obsequio todo lo necesario, a excepción de los trabajos domésticos, para los cuales contrató a una mujer muy decente, después de despedir a la lavandera el mismo día de su llegada. «Te aseguro, Pip», decía Joe para justificar la libertad que se había tomado, «que sorprendí en la cama de repuesto un agujero hecho por ella, como si se tratase de un barril de cerveza, y que había llenado ya un cubo de plumas para venderlas. Luego no hay duda de que también se habría llevado las plumas de tu propia cama, a pesar de que estuvieras tendido en ella, y que más tarde se llevaría el carbón, los platos y hasta los licores». Esperábamos con verdadera ansia el día en que podría salir a dar un paseo. Así como en otros tiempos habíamos esperado la ocasión de que yo entrase a ser su aprendiz. Y cuando llegó este día y entró un carruaje abierto en la callejuela, Joe me abrigó muy bien. Me levantó en sus brazos y me bajó hasta el coche, en donde me sentó como si aún fuese el niño pequeño e indefenso en quien tan generosamente empleara la riqueza de su espléndida persona. Joe se sentó a mi lado y juntos salimos al campo, en donde se manifestaba ya el verano en los árboles y en las plantas, mientras sus aromas llenaban el aire. Casualmente, aquel día era domingo, y cuando observé la belleza que me rodeaba y pensé en cómo se había transformado y crecido todo, y en cómo se habían formado las flores silvestres y afirmado las vocecillas de los pájaros, de día y de noche, sin cesar, bajo el sol y bajo las estrellas, mientras, pobre de mí, estaba tendido, ardiendo y agitándome en mi cama. El recuerdo de haber sido molestado por la fiebre y por la inquietud en mi lecho pareció interrumpir mi paz. Pero cuando oí las campanas del domingo y miré un poco más a la belleza que me rodeaba, comprendí que en mi corazón no había aún bastante gratitud, pues la misma debilidad me impedía incluso la plenitud de este sentimiento.
y apoyé la cabeza en el hombro de Joe, como en otros tiempos, cuando me llevaba a la feria o a otra parte cualquiera, y cual si el espectáculo que tenía delante fuese demasiado para mis juveniles sentidos. Me calmé poco después, y entonces empezamos a hablar como solíamos, sentados en la hierba, junto a la batería. No había el menor cambio en Joe. Era exactamente el mismo ante mis ojos, tan sencillamente fiel y justo como siempre. Cuando estuvimos de regreso, me levantó y me condujo con tanta facilidad a través del patio y por la escalera, que evoqué aquella víspera de Navidad tan llena de acontecimientos en que me llevó a cuestas por los marjales. Aún no habíamos hecho ninguna alusión a mi cambio de fortuna, y por mi parte ignoraba de qué cosas estaba enterado acerca de la última parte de mi historia. Estaba tan receloso de mí mismo y confiaba tanto en él que no podía resolverme a tratar de aquello en vista de que él no lo hacía. ¿Estás enterado, Joe? Le pregunté aquella misma noche, después de reflexionarlo bien y mientras él fumaba su pipa junto a la ventana. ¿De quién era mi protector? Me enteré, contestó Joe, de que no era la señorita Havisham. ¿Supiste quién era, Joe? Tengo entendido que fue la persona que mandó a la otra persona que te dio los 2 billetes de 1 libra esterlina en los 3 alegres barqueros, Pip. Así es. ¡Asombroso!, exclamó Joe con la mayor placidez. ¿Sabes que ya murió, Joe? Le pregunté con creciente desconfianza. ¿Quién? ¿El que mandó los billetes, Pip? Sí. Me parece, contestó Joe después de larga meditación y mirando evasivamente hacia el asiento que había junto a la ventana, como si hubiese oído que ocurrió algo en esa dirección. ¿Oíste hablar algo acerca de sus circunstancias, Joe? No, Pip. Si quieres que lo diga, Joe, empecé, pero él se levantó y se acercó a mi sofá. Mira, querido Pip, dijo, inclinándose sobre mí. Siempre hemos sido buenos amigos, ¿no es verdad? Yo sentí vergüenza de contestarle. Pues entonces, muy bien, dijo Joe, como si yo hubiese contestado. Ya estamos de acuerdo, y no hay más que hablar. ¿Para qué tratar de asuntos que entre nosotros son absolutamente innecesarios? Hay asuntos de los que no necesitamos hablar para nada.
Dios mío, y pensar en cuando se enfadaba tu pobre hermana. ¿Te acuerdas de Tickler? Sí, Joe. Pues mira, querido Pip, dijo, hice cuanto pude para que tú y Tickler estuvierais separados lo más posible. Pero mi facultad de lograrlo no siempre estaba de acuerdo con mis inclinaciones, porque cuando tu pobre hermana estaba resuelta a pegarte, añadió, no habría sido nada raro que me pegase a mí también, si yo mostrase la menor oposición. Y además, la paliza que había recibido hubiera sido seguramente mucho más fuerte. De eso estoy seguro. Ya comprendes que no me habría importado en absoluto el que me tirase de una patilla, ni que me sacudiera una o dos veces, si con ello hubiese podido evitarte todos los golpes. Pero cuando, además de un tirón en las patillas o de algunas sacudidas, yo veía que a ti te pegaba con más fuerza, comprendía la inutilidad de interponerme, y por eso me preguntaba, ¿dónde está el bien que haces al meterte en eso? El mal era evidente, pero el bien no podía descubrirlo por ninguna parte. ¿Y te parece que ese hombre obraba bien? Claro que sí, querido Joe. Pues bien, querido Pip, añadió él, si ese hombre obraba siempre bien, no hay duda de que también hacía bien al abstenerse muchas veces, a pesar de su deseo de que tú y Tickler estuvierais separados lo más posible. Por consiguiente, no hay que tratar de asuntos innecesarios. Biddy se esforzó mucho antes de mi salida en convencerme de eso, porque tengo la cabeza muy dura. Y ahora que estamos de acuerdo, no hay que pensar más en ello, sino que lo que nos conviene es que cenes, que bebas un poco de agua con vino y luego que te metas entre sábanas. La delicadeza con que Joe evitó el tratar de aquel asunto, y el tacto y la bondad con que Biddy le había preparado para eso, me impresionaron extraordinariamente. Pero ignoraba aún si Joe estaba enterado de mi pobreza y de que mis grandes esperanzas se habían desvanecido como nuestras nieblas de los marjales ante los rayos del sol. Otra cosa en Joe que no pude comprender cuando empezó a ser aparente fue la siguiente. A medida que me sentía mejor y más fuerte, Joe parecía no estar tan a gusto conmigo. Durante los días de debilidad y de dependencia entera con respecto a él, mi querido amigo había vuelto a adoptar el antiguo tono con que me trataba. Y además de tutearme, se dirigía a mí como cuando yo era chiquillo, y eso era para mis oídos una agradable música. Yo también, por mi parte, había vuelto a las costumbres de mi infancia, y le agradecía mucho que me lo permitiese. Pero, imperceptiblemente, Joe empezó a abandonar tales costumbres,
y aunque al principio me extrañé de ello, pronto pude comprender que la causa estaba en mí y que mía también era toda la culpa. No hay duda de que yo había dado a Joe motivos para dudar de mi constancia y para pensar que en mi prosperidad me olvidaba de él. Sin duda alguna, el inocente corazón de Joe comprendió de un modo instintivo que, a medida que yo me reponía, más se debilitaba la influencia que sobre mí ejercía, y que valía más que él, por sí mismo, mostrase cierta reserva antes de que yo me alejase. En mi tercera o cuarta salida a los jardines del Temple, apoyado en el brazo de Joe, pude observar en él muy claramente este cambio. Habíamos estado sentados tomando la cálida luz del sol y mirando al río, cuando yo dije, en el momento de levantarnos: «Mira, Joe, ya puedo andar por mí mismo y sin apoyo ajeno. Ahora vas a ver cómo vuelvo solo a casa». «No debes hacer esfuerzos extraordinarios, Pip», contestó Joe. «Pero con mucho gusto veré qué es usted capaz, señor». Estas últimas palabras me disgustaron mucho, pero ¿cómo podía reconvenirle por ellas? No pasé de la puerta del jardín y fingí estar más débil de lo que realmente me encontraba, rogando a Joe que me permitiese apoyarme en su brazo. Joe consintió, pero se quedó pensativo. Por mi parte, también lo estaba. Y no solamente por el deseo de impedir que se realizase este cambio en Joe, sino por la perplejidad en que me sumían mis pensamientos, que me remordían cruelmente. Me avergonzaba decirle cuál era mi situación y cómo había llegado a ella. Pero creo que mi repugnancia en contarle todo eso no era completamente indigna. Sin duda alguna, él querría ayudarme con sus pequeñas economías, y por mi parte me decía que no era posible consentírselo. Ambos pasamos aquella velada muy preocupados, pero antes de acostarnos, resolví esperar al día siguiente, que era domingo, y con la nueva semana empezaría mi nuevo comportamiento. El lunes por la mañana hablaría a Joe acerca de este cambio. Dejaría a un lado el último vestigio de mi reserva y le diría cuáles eran mis pensamientos, advirtiendo al lector que aquel segundo lugar no había llegado aún, y por qué había decidido no ir al lado de Herbert. Y de este modo, no dudaba de que habría vencido para siempre el cambio que en él notaba. A medida que me mostraba más franco, Joe me imitaba, como si él hubiese llegado a alguna resolución. Pasamos apaciblemente el día del domingo y luego salimos al campo para pasear. «No sabes lo que me alegro de haber estado enfermo, Joe», le dije.
Querido Pip, casi ya estás bien. Ya está usted bien, caballero. Esta temporada la recordaré toda la vida, Joe. Lo mismo me ocurre a mí, señor, contestó Joe. Hemos pasado juntos un tiempo muy agradable, Joe, y por mi parte no puedo olvidarlo. En otra época pasamos un tiempo juntos que yo había olvidado últimamente, pero te aseguro que no olvidaré esta última temporada. Pip, dijo Joe, algo turbado en apariencia. No sabes cuántas alondras ha habido. Mi querido señor, lo que haya ocurrido entre nosotros ha ocurrido. Por la noche, en cuanto me hube acostado, Joe vino a mi cuarto, como había hecho durante toda mi convalecencia. Me preguntó si tenía la seguridad de estar tan bien como la mañana anterior. Sí, Joe, casi completamente igual. ¿Estás cada día más fuerte, querido Pip? Sí, Joe, me voy reforzando cada vez más. Joe dio con su enorme mano algunas palmadas cariñosas sobre la sábana que me cubría el hombro, y con voz que me pareció ronca dijo: «Buenas noches». Cuando me levanté a la mañana siguiente, descansado y vigoroso, estaba ya resuelto a decírselo todo a Joe sin más demora. Le hablaría antes de desayunar. Me proponía vestirme enseguida y dirigirme a su cuarto para darle una sorpresa, porque aquel era el primer día en que me levanté temprano. Me dirigí a su habitación, pero observé que no estaba allí. Y no solamente no estaba él, sino que también había desaparecido su baúl. Apresuradamente me dirigí hacia la mesa en que solíamos desayunarnos, y en ella encontré una nota escrita, cuyo breve contenido era este: «Deseando no molestarte, me he marchado, porque ya estás completamente bien, querido Pip, y te encontrarás mejor cuando estés solo. Joe». Postdata: siempre somos buenos amigos. Unido a la carta había el recibo por la deuda y las costas en virtud de lo cual habían querido detenerme. Hasta aquel momento yo me había figurado que mi acreedor había retirado o suspendido la demanda en espera de mi total restablecimiento, pero jamás me imaginé que Joe la hubiese pagado. Así era, en efecto, y el recibo estaba extendido a su nombre. ¿Qué podía hacer yo? Pues, sino seguirle a la vieja y querida fragua, y allí hablarle con el corazón en la mano y expresarle mi arrepentimiento, para luego aliviar mi corazón y mi mente de aquella segunda condición que había empezado siendo algo vago en mis propias ideas, hasta que se convirtió en un propósito decidido.
lo cual era que iría ante Vidi, que le mostraría cuán humilde y arrepentido volvía a su lado. Le diría cómo había perdido todas mis esperanzas y le recordaría nuestras antiguas confidencias en la época feliz de mi vida. Luego le diría: Vidi, creo que alguna vez me quisiste, cuando mi errante corazón, a pesar de que se alejaba de ti, se sentía más tranquilo y mejor contigo que en compañía de otra persona cualquiera. Si ahora me quieres tan solo la mitad de entonces, si puedes aceptarme con todas mis faltas y todas mis desilusiones, si puedes recibirme como a un niño a quien se ha perdonado, y en realidad, Vidi, estoy tan apesumbrado como si lo fuese, y necesito tanto una voz cariñosa y una mano acariciadora como si todavía fuese pequeño. Si todo eso puede ser, creo que ahora soy algo más digno de ti que en otro tiempo. No mucho, desde luego, pero sí algo. Y además, Vidi, tú has de decir si me dedico a trabajar en la fragua con Joe, o si busco otras ocupaciones en esta región, o me marcho a un país distante en donde me espera una oportunidad que desprecié al serme ofrecida, hasta que conociera tu respuesta. Y ahora, querida Vidi, si me dices que podrás ir a través del mundo de mi brazo, harás que ese mundo sea más benigno para conmigo y que yo sea mejor para con él, mientras yo lucharé para convertirlo en lo que tú mereces. Tal era mi propósito. Después de 3 días, durante los cuales adelantó algo mi restablecimiento, fui a mi pueblo para ponerlo en ejecución. Y no hay que decir con cuánta prisa me encaminé allá. Bueno, amigos, este fue el capítulo 57 del libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Cuéntenme qué les pareció. En lo personal es uno de mis capítulos preferidos. Aquí vemos a un Pip que después de una pérdida y un momento de profunda tristeza se muestra arrepentido, y que gracias a la bondad y cariño inamovibles de Joe es capaz de abrirse con él. No enteramente, pues él mismo nos dice que, aunque siente gratitud, no es capaz aún de sentirla suficiente como para hablar desde un lugar que le ayude a reparar su vínculo con Joe y Vidi. Sin duda, la caída de esas grandes esperanzas es dolorosa, pero siempre necesaria para abrir los ojos. Son como esas idealizaciones que creamos día a día y que nos alejan de una vida más genuina y humana. Al menos esa es mi opinión. Los invito a dejar la suya aquí abajo. Y bueno, no olviden dejar también un like y suscribirse. Fue un gusto leerles el día de hoy. Hasta aquí su amigo de lectura en voz alta. Nos vemos.